Dios bendiga a cada presente. Sea miembro de la iglesia, esta congregación, o sea visita. Él es nuestro creador y es nuestro sustentador. Nuestra vida ciertamente está en manos de Él, sea larga o corta. Nuestro tema de estudio hoy, intitulado La herencia de Adán, no tratará de lo que Adán hubiese heredado como legado de su creador, sino de lo que él dejaba como herencia a sus descendientes hasta la última generación. ¿Cuándo ocurrirá esta última generación? Solamente Dios lo sabe. Después de la caída de Adán y Eva, por desobediencia a una orden específica dada por su creador, Dios no les anunció castigo alguno que habría de venir de parte de Él. Dio el Señor solo detalles de lo que Él ya les había advertido como la mayor consecuencia fatal en caso de violar la advertencia que Él les había dado. ¿Qué cosa sería el resultado? La muerte. Entre las experiencias tristes, la más triste de todas, humanamente hablando, pues esa experiencia es la que deja en ciertos casos prolongados una gran soledad. Una soledad que parece no tener consuelo. Solamente Dios, el que puede crear a un ser humano del polvo de la tierra, es el que puede crear en cada corazón confiado en su misericordia la consolación cuando se pierde un ser amado. Dios, cuando nuestros primeros padres cayeron en desobediencia, no les anunció, hermanos míos, castigo alguno que vendría de parte de Él. Pero quería que fueran conscientes de la falta que habían cometido con la desobediencia a su palabra, en la cual Dios expuso claramente los resultados de la obediencia y los tristes resultados de la desobediencia. Dios no anunció que habría de venir castigo de parte de Él. Dio simplemente detalles
de lo que Él les había advertido como la mayor consecuencia. El comienzo glorioso de la creación, el traer seres existentes a semejanza de Él, dando vida al polvo, era una obra que hasta ahora humanamente no se puede comprender. Pero por la fe, sí, no solamente se comprende, sino se acepta que así haya sido, como lo expresa la palabra del Señor, que por el poder de su palabra dio vida al polvo, y nosotros somos simplemente polvo. Al cual Dios destinó una ubicación en el mundo que trajo también por el poder de su palabra. Y el propósito de Dios era que los seres traídos a la existencia, comenzando con usar el polvo de la tierra, se proyectaran como seres vivientes para siempre. Para siempre. Solo un accidente que nadie podía imaginarlo si hubiésemos vivido nosotros en aquellos momentos. Solamente podría quedar sin respuesta. Pero Dios sabía, por omnisciencia, las cosas anticipadamente. No las calcula. Cuando Dios trae la existencia seres vivientes, es para que tengan vida eterna. Pero el Dios omnisciente tiene poderes que no caben en la imaginación humana. Y en vista de su gran conocimiento, diríamos, en vista de su omnisciencia, un conocimiento del cual nada escapa, Dios hizo las provisiones pertinentes. Porque Adán y Eva, hechos por el poder de Dios, a Adán del polvo y a Eva de una costilla de Adán, estaban destinados por Dios en su gran misericordia para que vivieran para siempre. Pero ocurrió un accidente que no escapó al conocimiento de Dios. ¿Cuál fue ese accidente? Dice la palabra del Señor: en el capítulo
capítulo 2, verso 7, brevemente lo siguiente. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre alma viviente. Y Dios vio que no era bueno que el hombre, ser viviente, viviera solo. Y Dios creó a una compañera para Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea, dijo Dios. Está en su palabra, esta información. E hizo caer sueño sobre Adán. Y estando Adán absolutamente dormido, pero ser viviente, Dios, con una cirugía que hasta ahora el hombre con todo su conocimiento y con toda su técnica no ha podido reproducir. Hizo caer sueño sobre Adán y de una costilla que él extrajo, creó a su compañera, Eva, para que fueran eternamente felices, y los bendijo para que pudieran procrear y llenar la tierra con descendientes de Adán y Eva. Gente santa. Ese era el propósito de Dios. Pero a Dios nada lo toma de sorpresa. Dios nada lo toma de sorpresa. En el cielo, entre la hueste angelical, ocurrió, diríamos, un accidente. Que el ángel más encumbrado de la hueste angelical empezó a distanciarse misteriosamente de la cercana dependencia de Dios, pretendiendo ser tan poderoso, como para competir con Dios. Y divulgó sus ideas entre la hueste angelical. Y desafortunadamente, pareciera que su palabra fue tan convincente que convenció a muchos ángeles de que los planes que él tenía podían competir con el Creador. Hermanos míos, era algo que no se esperaba, pero ocurrió. El querubín cubridor, el ángel que estaba más cercano al trono de Dios, comenzó a divulgar sus ideas, pretendiendo competir con Dios, el soberano. Y algunos cayeron en las argucias de ese ángel llamado Lucifer, o portador de luz, o Luzbel. Y se unieron a sus planes misteriosamente, desconfiando del soberano encima del cual no había autoridad, pero se dejaron convencer con las argucias de ese querubín cubridor,
que por la posición que tenía frente a la huella angelical, consideraron que su pensamiento y su palabra también tenía cierto tipo de autoridad. Este querubín cubridor, ex querubín cubridor, se propuso entorpecer los planes de Dios en nuestro mundo. Tomó como disfraz la figura de un animal que en ese entonces era un animal hermoso. No era un animal repugnante como una serpiente, pero eso es lo que hizo. Tomó un animal atractivo en ese entonces y por medio de ese animal como medium o como disfraz, se presenta cierto día a Eva cuando estaba sola contemplando el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la amplitud de conocimiento, no solamente el bien, también el mal. Y lo hizo en tal forma el instrumento demoníaco que tomó la belleza que en ese entonces tenía la serpiente, que despertó la atención de nuestra madre Eva cuando oyó que la serpiente hablaba con ella. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, ¿verdad? Eso está en Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente, dice el texto a la letra, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo de árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente, argumentando con nuestra madre Eva, dijo, no moriréis. Como diciendo, lo que Dios te ha dicho no es verdad. Simplemente Él no quiere que aumente tu conocimiento. Quiere limitarte. Pero si comes de esto, no solamente no vas a morir, sino que va a aumentar tu conocimiento. Conocer no solamente el bien, sino también el mal. Ay, nuestra madre Eva no estaba en condiciones de dialogar con el querubín que se había convertido el ser oponente a Dios y su gobierno. Hermanos míos, como Dios había hecho a nuestra madre Eva como compañera para Adán, Adán la amaba tanto porque era la perfección de la belleza femenina. Era la perfección de la belleza femenina. ¿Por qué? Era hechura de Dios el que hace las cosas perfectas. Y Adán, imponente. Una pareja privilegiada. Hermanos míos, nuestro destino como seres humanos en la
personalidad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nuestro destino era vivir en perfecta y continua felicidad, como vivían hasta ese entonces nuestros padres, Adán y Eva, porque ese fue el propósito de Dios. Pero cuando interfirió la voluntad del que tenía envidia de Jesús, el Hijo de Dios, y quería ser semejante a Dios para competir con Dios, entonces, hermanos míos, las cosas se distorsionaron. Nuestra madre Eva, encontrándose frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, ella se está preguntando, ¿por qué nos habrá prohibido esto? Y la serpiente, instrumento de Satanás, entra en acción directa. Lo que dijimos antes, le plantea la pregunta, una pregunta que de por sí demandaba respuesta. ¿Con qué Dios os ha dicho que no comáis de este árbol, verdad? Y Eva se encontraba frente al árbol. Era hermosa a la vista. Pensó quizá con lo que Satanás le dijo, la serpiente, como instrumento de Satanás, pensaría tal vez que por competencia Dios les había prohibido comer del fruto, del árbol del conocimiento y del mal. ¿Qué mejor? Aumentar el conocimiento, no solamente lo bueno. El diablo, Satanás, tomando a la serpiente, lanzó su idea. Dijo así: Dios sabe que si comiereis de este árbol, vuestro conocimiento va a ampliarse. Él simplemente no quiere competencia. Cuando nuestra madre Eva cayó en la tentación y se llevó a cabo en un hecho de la tentación, entonces ya ella vino a ser el instrumento para tentar al esposo a fin de que cayera en mismo engaño. Ahora ya ves cómo te sientes por una impresión momentánea. Eva se sentía como en un estado mejor que el que está viviendo hasta ese entonces. Y ahora, ¿por qué vas a ser tú disfrutando solamente de esta amplitud de conocimiento? Lleva también a tu esposo para que él tenga la oportunidad de tener tanto conocimiento como el que tú ya tienes. Ah, hermanos míos, Satanás no es inteligente, es astuto. Astuto. En uso de la astucia y diabólica sobre todo, porque estaba ya con la idea de apartarse de la sumisión a Dios, el soberano. Usó todos sus recursos para alcanzar su propósito. Cuando Adán ve venir a Eva con las manos cargadas por el fruto prohibido, entonces se le vino una sombra de tristeza. Hermanos míos,
Allí comenzó la tragedia humana. Adán había sido tan feliz con Eva, ya que ella tendría que morir por haber desobedecido comiendo el fruto de la amplitud de conocimiento, no solamente del bien, sino también del mal. Él no podía imaginarse quedar solo, sin Eva. Tan feliz había sido con ella, ¿cómo iba a perderla? Y además, con la forma astuta con que le había enseñado la serpiente a Adán para que convenciera a Adán para ampliar también su conocimiento. Y tanto la amaba Adán a Eva, que desafortunadamente decidió participar de la suerte de ella. ¿Qué iba a hacer de él? Ya que iba a perderse. Él entonces también entró en el engaño. Fue engañado. Y comió, dice la palabra del Señor, así como ella. Cuando de pronto oyen la voz de Dios que se paseaba por el huerto, y ocurrió lo que antes no ocurría, que cuando oían la voz de Dios salían a darle la bienvenida porque era un deleite recibir la visita del Creador. Pero cuando oyen la voz de Dios en el huerto, escaparon para esconderse. Y Dios lo llama: Adán, ¿dónde estás? Y Adán no podía esconderse más porque estaba llamando a Dios, y Dios no solamente lo había creado, Dios sabía también qué es lo que hacía en el huerto. Señor, oí tu voz y me escondí. ¿Y por qué razón? Y explica a Adán lo que ha pasado. ¿Qué es lo que hizo Adán con Eva? Trataron de cubrir su desnudez con lo que estaba a su alcance. Oí tu voz y por eso escondíme, porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te dije que no comieres? Hermanos míos, lo que la serpiente les dijo era totalmente un engaño. Perdieron su vestimenta de gloria y se desvaneció esa vestimenta y se vieron desnudos y quedaron avergonzados el uno del otro y fueron para buscar forma de cubrirse. Cuando entran en diálogo y entonces entienden que lo que había sucedido era la tragedia que no se imaginaba, que habían perdido esa vestimenta de gloria para siempre. Y no podían estar cubriéndose con simplemente hojas que se secan y se rompen y quedan otra vez desnudos. Dios en su gran misericordia, les hizo vestimenta. ¿Qué tipo de vestimenta?
una vestimenta que debía venir de un inocente. Dice la palabra del Señor, que les hizo vestimenta de pieles. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso fue el resultado. Adán y Eva con una vestimenta de gloria, vestimenta de luz. Por desobediencia a la orden dada por Dios y por atender la palabra del demonio, la palabra del ángel que estaba rebelándose contra Dios, cayeron en el engaño. En lugar de sentirse en una mejor esfera, se vieron avergonzados. Y Dios en su gran misericordia los cubrió, dice la palabra del Señor, de pieles. Por misericordia. No merecían, pero la misericordia de Dios hizo que se los vistiera con pieles. No pieles inventadas, creadas del polvo, sino pieles traídas de corderos inocentes, a quienes se les quitó su vestimenta de inocencia para que los culpables pudieran vestirse. Cuando Cristo se presentó como mensajero de Dios, como hijo de Dios, trayendo a realidad y realización el plan de redención, dijo el que lo presentaba a ese auditorio, Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién se aproximaba al lugar donde estaba Juan bautizando? Era Jesús, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el que, según el plan de Dios, habría de pagar el precio de redención, del que se hizo culpable por voluntad propia. Cierto, por causa de la tentación del demonio, pero el demonio no tenía poder para obligarlo, pero por la tentación logró despertar su curiosidad para probar si Dios estaba en lo cierto o la serpiente que por comer del árbol también estaba hablando y dialogando con el ser humano. Engañado por las circunstancias, ciertamente. Jesús vino entonces para resolver el problema que el ser humano se había creado, habiendo sido hecho a imagen de Dios. Por esa desobediencia se hizo semejante, espiritualmente hablando, se hizo semejante al demonio. Pero Dios tuvo misericordia de Adán y de Eva al verlos en esa condición vergonzosa.
y les hizo túnicas de pieles de animales inocentes, de animales semejantes a aquel al cual se refería Juan el Bautista cuando se aproximaba a Jesús por la ribera del Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el hombre tenía que ser nuevamente revestido de perfección, revestido de justicia, revestido de semejanza a Dios, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. No podía estar en esa condición tan vergonzosa. Y por eso Dios pone en función el plan que había ideado por omnisciencia. Por si acaso ocurre un accidente. Y el accidente ocurrió. Y Dios pone en función el plan de misericordia con Adán y con Eva, para proveerles la vestimenta que los honrase como seres vivientes. ¿Y de quién se quitó la vestimenta? De corderos inocentes. Hermanos míos, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano necesitaba ser justificado. Y Dios en su misericordia comprendió esa confrontación desigual entre una criatura inocente recién creada, pocos días en su inocencia. A esa criatura la coge un ser que tenía quién sabe cuánto tiempo de existencia y que pretendió ser no solamente semejante a Dios, sino superior a Dios, y se rebeló contra el gobierno de Dios y se hizo demonio, y por eso fue expulsado del cielo y vino aquí a esta tierra, no porque se lo mandó a la tierra. Él vino aquí a esta tierra donde estaban los inocentes, los recién creados, las criaturas de la creación, y cometió semejante maldad de engañarlos. Él, como un ser que tenía experiencia por quién sabe por cuánto tiempo. ¿Cuándo fue creado Lucifer con los demás ángeles? Oh, no hay memoria de cuándo fueron creados. Y un ser que tenía tanta experiencia por tiempo de vida y por sabiduría que se le había dado también, confrontándose con unas criaturas como eran Adán y Eva, y los engaña. Hermanos míos, en su gran misericordia, Dios puso en función el plan que Él tenía ideado, por si acaso ocurriese algún accidente en la creación. A Dios nada lo toma por sorpresa. Porque ya se había revelado Lucifer con un tercio de los ángeles. Y tomó Dios las precauciones por amor a esa pareja de criaturas, Adán y Eva. Y gracias a las precauciones de Dios, hoy
disfrutamos de esa salvación de la cual disfrutaron Adán y Eva. Casi tan inmediatamente como cayeron en la desobediencia, vino el remedio para que no vivieran infelices, desafortunados, desgraciados. Por la gracia de Dios, llegó a ellos y se entronizó en sus corazones el plan de salvación. Eso significaba que habría un trueque. Vendría un inocente para tomar el lugar del culpable, a fin de que el culpable disfrutara el lugar del inocente. Y ese fue el cambio, el trueque que se hizo en el plan de la personificación de la sabiduría, no solamente inteligencia, sino sabiduría. Y en función de ese plan, el Hijo de Dios se despoja de su justicia, su vestimenta de justicia, y se la da al culpable para que se vista con eso. ¿Y para qué? Con el correr del tiempo, eso no fuese solamente un asunto de fe, como ahora que vivimos por fe. Cuando transcurre el tiempo especificado por Dios, cuando venga el ajuste final de cuentas, entonces seremos revestidos con la vestimenta que nunca nos será cambiada, la vestimenta de justicia para siempre. Para siempre. No una vestimenta de justicia mientras nos mantenemos en la fidelidad, en la obediencia, en querer buenos y semejantes a Dios, y nos enfrentamos a las tentaciones y las descartamos de nuestra vida, pero viene de vez en cuando la debilidad y el pecado se entroniza en el corazón del que nunca intentaba pecar en tal o cual cosa. El pecado, hermanos míos, es un misterio. Pero Dios está dispuesto, y por eso elaboró el plan de salvación, dispuesto a erradicar para siempre el pecado. Pero mientras no se erradique para siempre el pecado, mientras llegue ese tiempo de erradicación del pecado, tenemos, hermanos míos, como hijos de Dios, con quien hemos echado nuestra suerte, tenemos la oportunidad de, por lo menos, mantenernos en comunión o en sociedad con Dios, mediante la obediencia. No somos justos, no. Cuando arreglamos el problema del pecado en nuestra vida, somos justificados. Pero el justo es Cristo, el que se despojó de su vestimenta de justicia para que todo el que cree en Él y acepta su sacrificio pueda revestirse con esa vestimenta de justicia para siempre. Aún no ha llegado ese tiempo. Por esa razón cometemos errores y a veces nos revolcamos en el pecado como seres humanos. Dios en su gran misericordia nos limpia, nos despoja de toda contaminación mediante la grandeza de su perdón. Eso por ahora, pero va a llegar el tiempo cuando el ajuste sea definitivo. Y entonces el tentador, con toda su hueste de ángeles demoníacos, llegará el tiempo en que serán destruidos, desaparecerán para siempre, y solamente habrá ambiente de santidad, no solamente en nuestro mundo, como estar en el cielo, sino en todo el universo.
porque el universo, lo que vemos a veces en la noche como puntitos luminosos, eso es solamente parte del universo que está a nuestro alcance visual. Pero el universo es inmenso. En el universo, hermanos míos, reinará la justicia, reinará la santidad. En otros mundos están al tanto de lo que nos está ocurriendo en este mundo. Están informados. Pero llegará el momento, así como cuando llegó a ellos y causó regocijo de que Jesús vino y pagó el precio de la redención mediante la crucifixión y la muerte de justificación para los que confiaran en su sacrificio expiatorio, así como se regocijaron en que ya el plan de redención ya está en función. Cristo vino y pagó el precio. Entonces, cuando se difunda la noticia de que el pecado terminó para siempre, el iniciador del pecado y los que lo secundaron como demonios terminó para siempre, fueron destruidos para siempre, y ahora reina en el universo solamente la santidad. Entonces, hermanos míos, empezaremos a vivir lo que por ahora solamente lo imaginamos. Lo imaginamos no como fantasía, lo imaginamos como una realidad que está ya a nuestro alcance, pero no es nuestra posesión todavía, pero está a nuestro alcance. Por la gracia procedente de Dios, por medio de Cristo, quien pagó el precio de nuestra redención para que vivamos para siempre, no por 100, 200, 1000 años o 930 años como nuestro padre Adán vivió. Pero saben, hermanos míos, 930 años de amargura, cuando sus hijos, sus descendientes, se rebelaban contra la obediencia a la voluntad de Dios. Y Él los reprendía: hijos, no sean así, obedezcan a Dios. ¿Y esos descendientes? ¿Pero de qué nos estás llamando la atención ahora? Si tú nos has contado lo que pasó allí en el Edén. Y ahora tenemos que estar luchando continuamente contra algo que nos agrada y tenemos que estar sometiéndonos a una cosa contra la cual no estamos tan contentos, que tenemos que estar viviendo siempre haciendo el bien, y hay cosas en el mal que son tan atractivas. Hermanos míos, estamos viviendo en ese tiempo en que el pecado es atractivo todavía y tenemos que cuidarnos mucho. Pero va a llegar el tiempo en que Dios ajuste las cosas para siempre y le dé final a la vida de pecado y a las fuentes de las cuales procede el comportamiento pecaminoso. Entonces reinará para siempre la justicia, la semejanza a Dios. Y el pasado aquel que quedará atrás desaparecerá para siempre, porque Dios mismo ya nos anuncia para consolación en el presente la tribulación, el dolor, el sufrimiento. La tribulación no se levantará segunda vez. ¿Eso quién lo dice? No lo dice un soñador, no, lo dice la fuente de la verdad. La tribulación, lo que hoy soportamos nosotros como habitantes de este mundo caído en pecado, la tribulación no se levantará segunda vez. Cuando Dios intervenga para dar fin a esta vida de sufrimientos, será para que empiece entonces la solución definitiva. La solución definitiva, la semejanza a Dios, viviendo
no como dioses, sino como creación de Dios, pero en ambiente santo, no santificado, simplemente ambiente santo. Nunca más tendremos experiencia con el sufrimiento, nunca más experiencia con el dolor, nunca más con la amargura. No, estaremos en el plan de Dios, el mismo que estuvo Dios para nuestro mundo y que fue alterado por intervención del demonio. Hermanos, eso pasará para siempre y empezará el plan de Dios. ¿Cuál? Que nuestro mundo sea poblado solamente por gente santa, a la imagen del Creador. Eso parece fantasía, es realidad. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra escrita de Dios. Y lo que Él dice, aunque parezca un sueño como fantasía, es la realidad, porque proviene de la mente de Dios, del plan de Dios, como una realidad que nunca será alterada. Nunca será alterada. Y viviremos para siempre como gente santa, guardadora de verdades, a semejanza de Dios el soberano. Hermanos míos y amigos, ¿creen ustedes que podemos llegar a esa condición? ¿Creen ustedes o no creen? Amén. Sí, ¿por qué? Podemos estar seguros porque no estamos confiando en nuestros planes, en nuestra naturaleza. Estamos confiando en los planes de Dios y en la naturaleza de Dios, que se encargará de, mediante la justificación, hacernos justos como Él es justo, como para poder vivir siempre en la presencia de Dios sin que su santidad, su perfección nos haga efecto extraño. Estar en la presencia de Dios, ¿cómo será, hermanos míos? Frente a la santidad, viviendo en ambiente de santidad y perfección, sabiendo que nunca más la tristeza tocará nuestra puerta. La desilusión nunca tocará nuestra puerta. El dolor nunca. El sufrimiento nunca. Todo eso, cosa del pasado que nunca volverá a repetirse, porque dice Dios, la tribulación no se levantará segunda vez. Se mantenga la palabra de Dios en nuestros corazones. Se mantenga en nuestros corazones. Y nuestros corazones se identifiquen con el propósito de Dios. Es mi deseo y oración. Le agradecemos al pastor Alarcón por la presentación del mensaje en esta mañana. Y vamos a concluir el servicio en esta mañana cantando el himno número 373, Mis Redentores Cristo. Quiero recordarles esta tarde la Sociedad de Jóvenes y la programación después de la Sociedad de Jóvenes. Puesto de pie. Puestos de pie, por favor. Salvador bendito, mi canto
Gracias te damos, Padre nuestro que estás en el cielo. Por las palabras de consolación que has dejado en tu sagrada palabra para sobreponernos a los sufrimientos de esta vida presente y alentarnos con las grandes bendiciones que se avecinan, tras las cuales no habrá otro sufrimiento, sino solamente la eterna felicidad. Rogamos, Padre nuestro, que lo que está conforme a tu santa palabra concuerde con nuestros deseos personales, a fin de identificarnos con tu santa voluntad. Ayúdanos a enfrentarnos al mal, confiados solamente en tu poder, no en nuestra suficiencia humana, que es tan débil, confiando solamente en el poder de tu Hijo amado. Pedimos que nos ayudes a mantener esa relación contigo. Queremos estar contigo para siempre en esas mansiones eternas. Y los sufrimientos por los cuales estamos pasando queden solamente en un recuerdo que habrá de desaparecer frente a la perfección que reinará por entonces y para siempre, por los siglos eternos de la eternidad venidera. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles a ti frente a toda circunstancia negativa, fieles, identificados con tu santo carácter. Y gracias porque enviaste a tu Hijo para que pagara el precio de nuestra redención. En su nombre te lo pedimos. Amén.